tardes, sean todos bienvenidos a esta edición número 46 de nuestro streaming de AFP Capital. Soy Gabriela Villalobos y tengo nuevamente el placer de acompañarlos en esta transmisión. Quisiera saludar para empezar a todos quienes se están conectando a través de las distintas plataformas, meganoticias.cl, biobio.cl, los medios regionales y por supuesto también todas las plataformas de AFP Capital. Quisiera saludar también a Melitón Bustinza, que nos está acompañando con lengua de señas para que esta conversación que vamos a tener llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Estoy aquí muy bien acompañada, para quienes nos están siguiendo en este streaming, de Francisco Guzmán. Ustedes lo conocen, es vicepresidente de inversiones de AFP Capital, y hoy nos acompaña también por primera vez Carlos Milla, gerente de renta fija de AFP Capital. ¿Cómo están, Francisco, Carlos? Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Gabriela. Bueno, se nos pasó rápidamente ya la primera mitad del año, ya estamos a 1 de agosto, y yo creo que es un buen momento también para empezar a hacer ciertos balances, y ese es justamente el nombre de este encuentro, Tus ahorros, una mirada hacia el segundo semestre. Pero cuéntanos tú, Francisco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el streaming hoy día considera básicamente tres tópicos que los fuimos preparando ahí con el equipo, que básicamente tienen que ver con la reforma, cómo le ha ido a los multifondos a lo que va de los primeros 7 meses, y además vamos a hacer un pequeño zoom, una pequeña mirada especial en los fondos de IE, que hasta el momento son los fondos que van con un retorno algo menor de lo que es un año normal de retornos para esos fondos. Entonces, para eso vamos a partir hablando de la reforma. Y ahí en la reforma lo que tenemos que decir es que, bueno, como AFP Capital seguimos pensando que es urgente, muy importante tener esta reforma. En noviembre del 22 ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto. Hoy día, 2 años casi después, estamos ya con el proyecto siendo discutido en el Senado. Ingresó esta semana un documento que nos parece que es relevante a la hora de que incorpora 45 puntos de mejora para el sistema, pero a nosotros nos parece que lo más importante es que haya una reforma que mejore las pensiones y que además resguarde la libertad de las personas de poder elegir. Yendo a lo que es lo que ha ocurrido hasta hoy día en retornos, tenemos buenas noticias. Los fondos A, B y C van con retornos bastante favorables o positivos, siendo la A el que más destaca con una rentabilidad del 9,18, el B con 7,65 y el C con 4,7. Y después Carlos se va a referir más en detalle, pero los fondos D y E van con rentabilidades más bajas, pero positivas, ¿ya? El agregado de todos nuestros multifondos es hoy día una cifra cercana al 5%, lo que también nos parece que es razonablemente bueno. Y en el mes de julio, que está terminando, los retornos también están siendo bien positivos, ¿ya? En el mes de julio, en particular, los fondos D y E han tenido rentabilidad bastante favorable o buena. El fondo D con 3% o 2,66 y el fondo E casi 3%. Y esto, bueno, tiene que ver mucho con lo que ha ocurrido con las tasas de interés, pero Carlos va a ir ahí en detalle un poquito a la explicación de eso. Después, también mencionar por qué les ha ido tan bien a los fondos de A y B, que son los que hoy día llevan el mejor desempeño. Y en esa mirada, bueno, también entender, o la mirada que siempre mostramos acá, la mirada de largo plazo. En el año, como dijimos, vamos con una rentabilidad de 5% agregada, pero en 3 años y en 5 años vamos con rentabilidades bastante mayor a eso, obviamente porque los periodos son más largos, pero en 3 años acumulamos a nivel agregado 23% y en 5 años casi 40%. Y se da la lógica que los fondos de mayor riesgo tienen mayor retorno, en el caso del fondo A en 5 años 50% y en el caso del fondo E en 5 años 30%. Entonces la combinación de rentabilidad y riesgo, o como están diseñados los multifondos, se está cumpliendo. Por otro lado, también mencionar que la composición de los multifondos tiene diferencias importantes entre el A y el E, y esto siempre nos importa comentarlo en los streaming porque es parte importante de que las personas puedan entender bien que hay diferencias entre los multifondos, que el fondo A es un fondo que tiene más exposición o inversiones en la renta variable y es más internacional,
La renta variable hoy día es casi 75%, la parte internacional acumula más de casi el 80% o más del 80%. El fondo C, que sería el fondo balanceado, que tiene una combinación de renta variable cercana al 36%, harta renta fija con un 56%, y ahí también ya mencionar que se empieza ya a ver con bastante claridad el impacto, la presencia de los activos alternativos, que después voy a explicar ahí un poquito más en detalle en qué está la inversión en el activo alternativo, pero ya incorpora en el caso del fondo C un 8%. Y para terminar, los fondos de ella son de mayor renta fija y mayoritariamente en inversión local, ¿ya? ¿Qué es lo que ha pasado y por qué los fondos A y B van con los desempeños que mostramos en las láminas anteriores? Y esto tiene que ver básicamente con que la mayoría de los retornos internacionales y también la bolsa local han tenido muy buenos desempeños. En otro streaming hemos hablado de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, hemos hablado de las 7 magníficas, o de todo este fenómeno de la tecnología y la inteligencia artificial. Eso está presente dentro de nuestros multifondos, y el tamaño de aquí lo quisimos poner un poco más gráfico del tamaño del bloque. Básicamente tiene que ver con el peso que tiene dentro de nuestra cartera a nivel agregado cada uno de los mercados. Estados Unidos es el que tiene la mayor preponderancia en términos de peso en las carteras o en los multifondos, y la rentabilidad en lo que va del año de Estados Unidos ha sido en torno a 16%, lo que nos parece que es algo bastante positivo. Hay otros mercados que van más rezagados, y el que va peor es Latinoamérica, que va con un retorno negativo de menos 12%, pero en el agregado la cartera de renta variable va con retornos bastante positivos. Entonces yo ahí doy el pase a Carlos para que... Carlos, porque los fondos D y E, que son donde hay mayor peso de la renta fija, han estado recuperándose, pero se ven también como los más rezagados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, efectivamente, vamos a hacer un zoom un poco más profundo en los fondos D y E. Y para partir quería comenzar con las rentabilidades. Francisco ya habló un poco de lo que pasó en julio y de cómo se han visto estos fondos durante el año. Pero es necesario partir diciendo que la rentabilidad que llevamos en los fondos de I ha sido inferior a lo que en un comienzo de año uno podía haber proyectado. De hecho, si uno se para a fines de junio de este año, la rentabilidad era incluso negativa en términos nominales. ¿Qué pasó en julio? Tuvimos muy buenas rentabilidades, tuvimos movimientos favorables en las tasas de interés, principalmente en Chile y a nivel global. Y eso nos generó muy buenas rentabilidades para el mes de julio, con lo cual los fondos pasaron de estar negativos a estar positivos con rentabilidades del orden de 1,3% para el fondo D y 0,5% para el fondo E en términos nominales. Entonces ahora vamos a ver por qué ocurrió, digamos, por qué está pasando este fenómeno. Y básicamente para eso vamos a partir con cuáles son los instrumentos que fundamentalmente dominan la rentabilidad de estos fondos, que son los bonos y que es todo lo que es la renta fija, principalmente nacional. Y ahí en la slide vemos cómo ha sido el comportamiento de los instrumentos de renta fija nacional. Las tasas de los bonos, tanto en pesos como en UF, en el año han subido. Cuando las tasas suben, eso implica que las rentabilidades de los instrumentos que predominan en estos fondos son o negativas o cercanas a cero. Entonces, eso justamente explica por qué las rentabilidades han estado más bajas de lo que uno podía suponer y en algún minuto estuvieron negativas, digamos, por la que las tasas han subido principalmente en Chile para efecto de estos fondos. ¿Y por qué ha pasado esto? Bueno, hay diversas razones. En primer lugar, tenemos que la fortaleza de la economía estadounidense ha sido mayor a lo esperado, sobre todo a comienzo de año. Hemos tenido una inflación muy resiliente en el mundo, en Chile también ha ido cayendo, pero va con una velocidad un poco más lenta de la anticipada. Los altos niveles de deuda a nivel global afectan a las tasas de largo plazo, no permiten que las tasas de largo plazo caigan y con eso generando retornos positivos para los fondos. Y también la incertidumbre política. Tenemos mucha incertidumbre política en el mundo y eso también ha afectado muchas elecciones, han pasado ya, faltan todavía elecciones importantes y eso obviamente ha incidido en los niveles de tasa y ha generado este movimiento al alza en las tasas. Entonces, ahora quería un poco revisar desde el punto de vista histórico cómo han andado estos fondos. En general, si uno ve la rentabilidad anual de cada uno de estos fondos desde el inicio de los multifondos, ve que hemos tenido en el caso del fondo D 2 años con rentabilidad negativa al cierre,
de un año, y en el caso del fondo E, un solo año con rentabilidad negativa. Y es importante destacar lo que pasó al año siguiente de esta rentabilidad. Si uno se fija en la lámina, ve que al año siguiente del mal resultado tenemos rentabilidades muy positivas, o sea, los fondos se recuperaron de manera muy satisfactoria de estos eventos de rentabilidad negativa, y eso es algo bastante notable, digamos. No quiere decir que ahora vaya a ocurrir lo mismo, pero es algo que ha pasado antes, digamos, y podría volver a ocurrir, digamos. ¿Qué pasa cuando uno compara, por ejemplo, estos fondos ahora ya no contra su historia, sino contra otros instrumentos de inversión? Normalmente uno compara los fondos D y los fondos E con instrumentos de renta fija como los depósitos a plazo, los fondos money market, y en ese sentido, cuando uno hace una vista histórica de la rentabilidad acumulada, ve que los fondos D y E en términos de rentabilidad histórica acumulada desde el inicio de los multifondos son muy superiores a todos estos instrumentos de inversión, o sea, han tenido una rentabilidad mucho mayor. Incluso cuando los vemos con 10 años, que es más o menos un horizonte de inversión de largo plazo razonable para analizar este tipo de instrumentos, también tenemos una rentabilidad muy superior, considerando que los últimos 2 o 3 años han sido años bastante desafiantes desde el punto de vista de la inversión en renta fija. Las tasas se han comportado en general este año al alza, y eso no nos ha pegado de la manera que hubiésemos querido, digamos, en estos fondos. Así que en general, comparado con otros instrumentos de inversión, también han sido una buena alternativa. Sí, súper clara la explicación ahí, Carlos. Ahora estamos a 1 de agosto y junto con dar una mirada hacia lo que va a ser el segundo semestre, hoy también se cumple el plazo para que empiece a regir los nuevos límites de inversión de las AFP en su conjunto en activos alternativos, Francisco, ¿no? ¿Cómo se están preparando desde AFP Capital? Bueno, venimos preparándonos hace un buen tiempo, tenemos un gran equipo en el activo alternativo. Y bueno, una noticia que era ampliamente esperada, el Banco Central lo anunció el 15 de abril y hoy día entra en vigencia los nuevos límites que ahí están puestos por multifondo, pero básicamente lo que dicen este nuevo límite es que va a ser progresivo, o sea, van a ir aumentando en los próximos 4 años, ¿ya? Y donde más aumentan de forma progresiva, como dije, en los fondos A y B, en donde pasamos de un límite que estaba en 13, en el caso del A 20, para agosto del 2027. En el caso del B pasa del 11 al 16, en el caso del C de 9 a 12, y en el caso del D y E son más discretos los aumentos, y es solamente de 6 a 7 y de 5 a 6. Creemos ahí que de alguna manera hay espacio para que los otros fondos D y E en especial también tengan nuevos aumentos de límite en el futuro, pero nos parece una muy buena noticia y creemos que va a traer consigo mejores retornos en el largo plazo. Sí. Bueno, hablamos de reforma previsional, hablamos de activos alternativos, ahora hablamos del desempeño de los multifondos. Tú querías ahondar todavía en activos alternativos, ¿no? Sí, muchas gracias, Gabriela. Sí, queríamos un poquito explicar, porque de alguna manera activos alternativos es una clase nueva de inversión para los fondos de pensiones chilenos, y este aumento del límite nos parece que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque va a generar mejores retornos futuros, y esos mejores retornos futuros van a generar mejores pensiones. Aquí es importante también entrar en una pequeña explicación de qué son. Lo hemos hecho en otros streaming, pero siempre es importante volver a repasar un poco en qué consisten los activos alternativos, y básicamente aquí estamos hablando, pusimos ahí 3 tipos de categorías de alternativos, que son todos en mercados privados, private equity, deuda privada, private debt e infraestructura. Cada uno de ellos tiene características distintas. Private equity es básicamente empresas privadas que son, de alguna manera, tienen la característica que no se transan en bolsa y de alguna manera están en mercados que no es de fácil acceso. Después la deuda lo mismo, son deudas privadas, y en el caso de la infraestructura pueden haber inversiones de los fondos de pensiones tanto en carreteras, edificios o incluso hoy día en data center. Cosa que está de alguna manera tomando mucha fuerza con el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué invertir? Bueno, primero que todo porque mejora el perfil de retorno futuro de nuestros multifondos. Segundo, porque nos permite diversificar de mejor manera las inversiones. Y tercero, porque también hay una protección hacia el capital en la medida que estas inversiones van teniendo el resultado que esperamos de ellas. ¿Qué consideraciones hay que tener? Bueno, obviamente para eso nos preparamos, hay que tener un equipo especializado, de alguna manera con una gran
de alguna manera foco en diseñar un buen programa con managers que en el caso nuestro y en lo que tenemos hoy día en la cartera son de clase mundial y por lo tanto en la lámina siguiente recalcar que al final lo que hay detrás de lo alternativo es la búsqueda de mejorar las pensiones, ¿ya? ¿Y por qué creemos que a través de alternativos se mejoran las pensiones? Porque al final el retorno final que se obtiene en los periodos de largo plazo, que es como están hechas estas inversiones, que son periodos de largo plazo, que es también para cómo uno construye una pensión, que es ahorrando en periodos de largo plazo, este tipo de instrumentos o inversiones entregan el resultado deseado, que es mayor retorno a un nivel de riesgo equivalente. Entonces ahí está puesto en las curvas cómo aumentaría nuestro retorno esperado y por eso mismo nos parece que es una muy buena noticia que hoy día entre en vigencia este nuevo límite. Bueno, y de todas las temáticas que hemos tratado, para no confundirnos, ¿con qué mensaje se deberían quedar los afiliados que están escuchándonos y viéndonos acá? Sí, el principal mensaje es que los primeros 7 meses de este año han sido muy favorables en términos de retorno para los fondos A, B y C. Carlos hizo una explicación excelente de lo que está pasando hoy día en el fondo D y E y que esperamos de alguna manera hacia adelante. Pero yo me quedaría básicamente con 2 cosas desde el punto de vista del escenario, de los escenarios que se nos están abriendo hoy día o se están visualizando para los próximos meses antes de cerrar el año. Nuestra perspectiva es favorable. ¿Qué quiere decir eso? Que esperamos que los retornos mejoren hacia finales de año, tanto en los fondos de mayor riesgo, que es la A, B y C, como también, como lo explicó muy bien Carlos, en el D y en el E. ¿Por qué esperamos eso? Básicamente creemos que es una señal y una noticia bastante positiva, que después desde el 2020, el COVID y la baja tasa inicial de la Reserva Federal y después una gran subida producto de la inflación, ya hay claridad de que al parecer con una probabilidad bastante alta la Reserva Federal va a empezar su camino hacia bajas de tasas de interés. El Banco Central chileno ya lo inició hace un tiempo atrás. Eso genera un impacto muy importante en los mercados financieros y creemos que eso va a impactar positivamente tanto a la renta variable como a la renta fija y esas son buenas noticias. Sí. Como siempre hay distintos escenarios, también hay riesgos. Nos parece que los 3 principales riesgos tienen que ver con, bueno, hay una elección en Estados Unidos, eso va a traer más que riesgo, creemos que alta volatilidad, dependiendo de cómo se vaya dando ese escenario. Creemos también que el mundo está hoy día dividido y que el factor geopolítico es un tema relevante. Nuestra diversificación en los multifondos permite estar con las inversiones bien resguardadas desde ese punto de vista, lo que no quita que es algo que estamos monitoreando de forma muy permanente. Y lo otro, bueno, hay harto optimismo y bastante atención en lo que está pasando en Estados Unidos, la tecnología, las 7 magníficas, y bueno, sabemos que hay fluctuaciones en los mercados, entonces creemos que hay que estar atentos también a las valorizaciones que han tomado esas acciones en el tiempo. Sí. Y por el lado de la renta fija, bueno... Carlos, ¿con qué conclusiones te quedarías tú? Dos ideas. En primer lugar, para dar un poco de tranquilidad, la renta fija, cuando tenemos alza de tasa, que es más o menos lo que ha pasado este último tiempo, tenemos rentabilidades efectivamente negativas de corto plazo. Pero el lado positivo es que hacia adelante la rentabilidad que uno podría esperar de los mismos instrumentos sube. Por lo tanto, eso... ¿Cómo funciona eso? Si lo puedes explicar de la manera más sencilla posible. ¿Por qué cuando sube el retorno de un bono hay pérdidas en el fondo? Cuando sube la tasa hay pérdidas porque básicamente lo que nosotros hacemos con un bono es traer a valor presente los flujos futuros de pagos de ese instrumento. A medida que las tasas suben, yo estoy castigando más esos flujos y los estoy trayendo a un valor presente menor que el que podrían tener si las tasas caen, por ejemplo, las tasas que están en un cierto minuto. Entonces, al traer los flujos futuros a valor presente, digamos, a un mayor castigo, tengo un menor valor que el que tenía antes y con eso tengo una rentabilidad negativa. Entonces, cuando suben las tasas tengo rentabilidad negativa y lo contrario pasa cuando las tasas caen. Digamos, valoro más esos flujos hoy día y eso me da una rentabilidad positiva. Claro, y por eso la renta fija en realidad tampoco es tan fija. No es tan fija durante la vida del instrumento, pero entre inicio y fin, si yo mantengo un instrumento, ese instrumento va a rentar cercano a lo que yo tenía presupuestado al comienzo. Digamos. Sí. Ahora,
Lo bueno es que cuando suben las tasas hacia adelante, un buen predictor de la rentabilidad esperada de estos instrumentos es la misma tasa. Por lo tanto, si sube la tasa, yo esperaría que rentara más hacia adelante. Y eso, si uno lo ve ahora, y esta es la segunda idea con respecto a los fondos DIE, hoy día los fondos DIE están con tasas más o menos del orden del 6,2%. Eso quiere decir que las rentabilidades que uno podría proyectar hacia adelante, pues pensemos en los próximos 10 años, podrían estar en torno al 6,2% de retorno promedio anual, que es lo que es una muy buena rentabilidad para los afiliados de esos multifondos. Sí. Bueno, de hecho, Andrés Van Versch nos manda una pregunta, porque ustedes saben, en este streaming hay parte de conversación aquí y también recibimos las preguntas de los afiliados. Y los que no contestamos aquí, no se preocupen, desde el área de servicios de AFP Capital se van a estar contactando para poder dejarles claras todas las dudas que tengan sobre esto y otros temas. Y Andrés Van Versch justamente nos pregunta cómo ven la rentabilidad futura de los fondos DIE y qué se espera para las tasas largas en Chile. Tú lo explicabas, Carlos, pero si podemos volver a repetirlo para dejar clara también la idea. Sí, hoy día nosotros creemos que estamos en un muy buen nivel de tasa. Las tasas subieron, las tasas están a niveles atractivos. Hacia adelante las rentabilidades esperadas son más altas de las que nosotros proyectábamos el año pasado o a comienzos de este año, producto de esta misma alza de tasa. Por lo tanto, lo que esperamos para estos fondos son en general buenas rentabilidades. Ahora, eso no quita que en un mes o en un periodo corto de tiempo podamos tener ciertas dificultades, pero cuando uno mira periodos largos de tiempo y ve rentabilidades promedio de esos periodos largos de tiempo, se esperan muy buenas rentabilidades. Sí. Bueno, Francisco, también nos hacen una pregunta general. Sergio Valenzuela pregunta, ¿cómo se ve el fondo para los jubilados en los próximos años? Bueno, los fondos para los jubilados, básicamente estamos hablando de los fondos de renta fija. Sí. Y es básicamente también la misma respuesta. Creemos que las rentabilidades van a recuperar. Hoy día estamos con rentabilidades bajo el 5% en lo que va del año y creemos que eso va a ir incrementándose y por lo tanto tenemos una visión positiva de eso. Uh-huh. Bueno, y también nos hacen preguntas, como siempre, de recomendaciones. Cristian González comenta que está a días de cumplir 50 años y está en el fondo A. ¿Qué le recomendaría, Francisco? ¿Quedarse ahí o cambiarse de fondo? Bueno, como mostramos en una o en varias de las láminas, el fondo A va en el año un 9%, en los últimos 5 años casi 50%, o sea, ha tenido muy buena rentabilidad, pero efectivamente él está en una edad en donde ya en algún momento el tiempo tiene que empezar a pensar en ir bajando desde la A hacia los otros multifondos, y no sería mala idea evaluar cambiarse al B o al C, pensando ya que parte importante de lo que ha acumulado y la rentabilidad que ha tenido ese fondo, que ha sido en el largo plazo superior a los fondos de menos riesgo, o sea, de menos riesgo, puede ser un buen momento para asesorarse con nosotros. Sí. Bueno, hay muchas preguntas también sobre activos alternativos. Paola Ledesma hace la siguiente consulta. ¿Qué activos están autorizados? Bueno, como pusimos ahí en la lámina, están autorizados todos los instrumentos o lo que tiene que ver con private equity. Anteriormente lo hacíamos de forma indirecta a través de fondos. Hoy día lo estamos haciendo de fondos de manera directa, invirtiendo en los principales managers del mundo en private equity, también en deuda privada. Mayoritariamente estas inversiones se están haciendo fuera de Chile. Yo diría que más o menos en un 80-20, 80% internacional, 20% local. Entonces la deuda privada también ha tomado bastante relevancia en los mercados internacionales. Y por último también tenemos inversiones en infraestructura y activos reales, que básicamente pueden ser infraestructura, como lo mencionamos anteriormente, desde carreteras hasta data center, y en el caso de real asset puede ser desde edificios hasta otro tipo de inversiones en el sector inmobiliario. Sí. Y Fernanda Suazo nos hace una pregunta bien interesante. ¿Cuánto es el porcentaje real entre lo que nosotros aportamos versus la rentabilidad de las AFP? Bueno, el concepto de la rentabilidad, y por eso nosotros lo ponemos acá, es muy importante para construir una pensión. Un 1% más de rentabilidad a lo largo de la acumulación o de todo el periodo de construcción de una pensión, es en torno a 20-25% más de pensión. Por lo tanto, la rentabilidad es algo muy importante. Nosotros además dentro del servicio de AFP Capital tenemos un indicador que se llama el multiplicador del ahorro. Entonces cada persona puede ver en nuestra app y en nuestra página cuánto ha sido el efecto de la multiplicación de su ahorro
a través de simplemente el cálculo de cuánto las personas han aportado y cuánto su ahorro total se ha multiplicado a través del tiempo. Y eso obviamente es algo que ayuda mucho a ir mirando la trayectoria del ahorro para generar una buena pensión. Entonces nosotros creemos que la rentabilidad hoy día es 2/3 más o menos del ahorro total del agregado de todos nuestros clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos un 66% de lo que hay en sus cuentas viene por el factor de la rentabilidad, y 1/3, un 33% y fracción está aportado por las personas. Entonces es un factor demasiado relevante, por eso nosotros lo mencionamos en la mayoría de los streaming, y como también mencionamos muchas veces, al final los retornos o las rentabilidades pueden caer, pero siempre se recuperan. Sí. Y en el largo plazo siempre el retorno es positivo. Entonces nos parece que esos son conceptos que es importante que vayamos transmitiendo y que al final se instalen. Sí, bueno, y a propósito de los aportes, Luis Acevedo pregunta sobre el ahorro previsional voluntario. Él dice que le gustaría ahorrar de forma voluntaria. ¿Cuáles son las recomendaciones aquí? ¿En qué tipo de fondos, por ejemplo? O fondos, además. Bueno, están los 5 multifondos, como también hay una oferta amplia en el mercado de otros instrumentos, que pueden ser fondos mutuos y otras alternativas para hacer ahorro voluntario. Nosotros creemos que el desafío de las pensiones es un desafío muy importante que tiene hoy día, tenemos todos los chilenos, y ahorrar más es el camino, ¿ya? Creemos que la reforma es muy importante para que se genere más ahorro futuro, con más cotización, pero el esfuerzo de ahorrar más debiera ser algo que las personas vayan tomando a través del tiempo como algo muy importante y necesario para poder construir una mejor pensión. Sí. Volvemos contigo, Carlos, porque Fernando Suazo tiene otra pregunta. ¿El retorno futuro también beneficiará a las pensiones de los cotizantes activos y los que están pensionados? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, nos ha tocado recibir esa pregunta. Sí, porque de alguna manera las personas tienen todavía algo de su monto, digamos, todavía invertido en los fondos. Entonces, si bien van sacando, lo que va quedando entre los fondos se sigue beneficiando de esta rentabilidad, y eso es algo que lo van a ver de todas maneras. Sí. Bueno, sobre activos alternativos también tenemos una pregunta sobre la lógica en la que operarán. Karen Castro se pregunta, ¿todas las AFPs van a invertir en los mismos fondos alternativos o serán elegidos por cada uno? No, van a ser elegidos por cada uno. Por cada administradora. Por cada administradora, por cada AFP. Nosotros tenemos más de 40 managers distintos, y básicamente nuestro foco es buscar a los mejores, tener relaciones de largo plazo con esos gestores, y hemos estado en ese camino durante los últimos años y estamos bastante optimistas con este aumento límite y con todo lo que ha ocurrido en términos de nuevos límites, porque eso al final va a traer consigo mejores pensiones a través de estos retornos más altos que deberíamos esperar en el mediano plazo. Sí, efectivamente. Ahora, Fabián Roas, una pregunta más general. ¿Qué recomiendan para 2024, Francisco? Bueno, como dijimos ahí dentro de las conclusiones, estamos relativamente optimistas o favorables con el cierre de año, con los meses que quedan. ¿Por qué? Porque pensamos que el efecto de que la Reserva Federal comience ya su ciclo de baja de tasas va a traer un sentimiento positivo a los mercados, tanto para la renta variable como la renta fija. Entonces, creemos que ese es nuestro escenario central. Hay factores de riesgo, siempre los hay, pero venimos de años que no hemos tenido retornos tan espectaculares como ha sido quizás en el pasado, y creemos que si bien están estos elementos de riesgo, en esencia el mundo hoy día no está con un escenario de recesión ni nada por el estilo. Recesiones siempre pueden haber, pero no es lo que está puesto hoy día dentro del escenario central, por lo menos de aquí a final de año. Las acciones, como vimos, han estado subiendo en lo que va del año, algunos mercados más, otros menos. La diversificación de los multifondos es bien importante para poder generar buenos retornos en el mediano plazo. Y en el caso de la renta fija, bueno, Carlos lo explicó de forma muy detallada y excelente, y tenemos también una muy buena perspectiva. Sí. Bueno, Cristian también nos pregunta sobre la posibilidad de cambiar fondos. Él cuenta que está pensionado en otra AFP, pero al parecer se quiere cambiar a AFP Capital. ¿Se puede hacer eso?
Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cómo? Y bueno, a través de nuestro nuevo sitio, que no comentaba, no era el foco de este streaming, pero hay un nuevo sitio y ahí es bastante fácil el poder hacer el cambio desde otra AFP hacia AFP Capital. Sí. Bueno, Marcela Simonetti nos pregunta un tema que en realidad nunca nos habían preguntado en este streaming. ¿Se consideran inversiones en el ETF de Bitcoin, por ejemplo, cuando se habla de activos alternativos? No se consideran porque no están permitidas. Por la Superintendencia de Pensiones, Sí. Exactamente, sí. Bueno, y Felipe nos hace una pregunta también más geopolítica. Las elecciones de Venezuela y lo que pueda venir en la región con respecto a este tema, ¿va a afectar a la renta variable latinoamericana? Creemos que lo que ocurrió en Venezuela tiene efectos, o sea, ya lo está teniendo en términos políticos. No ha tenido efectos en los mercados, pero hay que esperar los nuevos desarrollos de lo que está ocurriendo para ver qué impactos puede tener, ya sea favorables o no en los mercados. Sí. Nosotros en general en Latinoamérica, como vimos en una de las láminas, en la renta variable es la región que va con los resultados van con resultados negativos. De hecho, son la zona con peores resultados, a diferencia de Chile, que va con resultados positivos, y a diferencia de Estados Unidos, que va con resultados muy positivos. Pero en el caso del mercado latinoamericano, Venezuela es prácticamente inexistente, ¿no? Es inexistente, pero puede cambiar un poquito el sentimiento, dado los eventos que puedan ocurrir. Que ahí no me aventuraría a decir qué puede ocurrir, sí, porque es de total incertidumbre, pero puede impactar. Claro. Carlos, nos preguntan en específico sobre el Fondo C y qué va a pasar con él. Esta pregunta la manda Fernando. Mira, Fernando, el Fondo C, una de las principales características que tiene es que es un fondo muy diversificado, es un fondo que tiene, como mencionó Francisco, una inversión importante en renta fija, una inversión importante en renta variable, tiene también componentes activos alternativos, por lo tanto es un fondo que en general refleja bastante bien los movimientos de mercado, pero en el fondo de alguna manera va tomando lo bueno, obviamente también lo malo, pero va tomando lo bueno de cada uno de estos mercados. Entonces, de alguna manera no es un fondo que dependa 100% de la renta variable ni de la renta fija, pero se beneficia de movimientos favorables en ambos. Por lo tanto, si nosotros creemos que de aquí a un tiempo en el futuro va a ser bueno para la renta variable y la renta fija, el fondo C debiese andar bien también y debiese reflejar eso dentro de su rentabilidad. Claro. Oscar Venezuela nos mandó una pregunta sobre el dólar. ¿Van a existir cambios en la exposición al dólar en los multifondos? Me imagino que esta pregunta está relacionada también con lo que son tal vez las inversiones en activos alternativos, pero Carlos. No, a ver, los fondos, volviendo a lo que mencionó Francisco, el fondo A y B principalmente van a ser los que van a tener mayor impacto de la inversión de activo alternativo en su portafolio. Y son fondos que ya tienen una gran proporción de su cartera ya en moneda extranjera, principalmente dólar. Allí probablemente, dado cómo se van a ir moviendo los límites, probablemente se mantenga la proporción de moneda extranjera versus moneda local. Por lo tanto, no vemos un impacto directo en el dólar porque ya estamos muy dolarizados. En el caso de los fondos D y E, el impacto es prácticamente o muy menor, digamos. Tenemos un 1% de incremento alternativo en 4 años. Por lo tanto, va a ser bastante menor y ahí los fondos son prácticamente moneda local, peso principalmente, o UF en el caso de la renta fija. Bueno, Fernando Lorca también hace una pregunta relacionada. ¿Estamos frente a un valor al techo del tipo de cambio? Con los 900, hoy día estaba bajando, alrededor de 940 estaba. Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, pero aquí tratar de proyectar tipo de cambio en el corto plazo es algo prácticamente imposible. Tenemos eventos que van a ser muy relevantes. Tenemos una elección en Estados Unidos que es en noviembre y que va a ir cambiando los escenarios potenciales, digamos, futuros. Tenemos también una potencial, como mencionó Francisco, potencial baja de tasas de la Reserva Federal, probablemente en septiembre. Todo eso va a ir configurando movimientos del dólar, ya sea a la baja o al alza, y en función de cómo sea en este tipo de eventos es lo que podemos ver. Uno podría pensar que hoy día el peso se ve relativamente atractivo, con cierto valor, dado los niveles de 9.50 o 9.40, pero claro, tuvimos una gran caída del cobre hace el mes pasado que también afecta a la moneda nacional, por lo tanto depende de varios factores y tenemos que ir viendo cómo se dan los eventos para ir viendo si es que realmente estamos en un techo o no del tipo de cambio. Sí, es de las cosas más difíciles que hay en los mercados poder predecir el dólar, así que
pero clarísima la respuesta, Carlos. Ahora, Jorge Aspillaga quiere volver a una pregunta que te hicieron, Francisco, sobre cuánto era la proporción de aporte versus retorno que entrega la AFP. Y menciona, cuando Francisco habla de que 2/3 de la pensión se ha dado por la rentabilidad de los fondos y 1/3 de lo que hemos aportado los cotizantes, ¿estos porcentajes son en base a valores en pesos o en valores reajustados de acuerdo a la UEF? Reajustados. Si lo hacemos en pesos un poco Claro. más, es 70-30, pero ajustados también cae un poco. Pero aquí lo importante es entender que al final el aporte que hace con mucho esfuerzo cada uno de las personas en el tiempo es una componente relevante, y ahí lo más importante es tratar de hacerlo constantemente, y ojalá, no todos pueden hacerlo, pero ojalá tener bajas lagunas, y que la función principal del fondo de pensión es multiplicar esos aportes. Y la manera de multiplicarlo es con la rentabilidad que se obtiene en el multifondo que está cada uno de las personas que están ahorrando. Sí. Entonces ahí por eso es importante las mejoras que se hacen, como aumentar el límite de activo alternativo, porque al final, como hemos repetido varias veces, un retorno de 1% más en la cartera genera en el largo plazo, con todo el periodo de acumulación, entre 20 y 25% más de pensiones. Entonces el efecto es muy relevante y creemos que eso lo vamos a estar repitiendo siempre, porque son conceptos que en el largo plazo van a ayudar mucho a mejorar las pensiones. Claro. Ahora, Guillermo Fuensalida pregunta sobre otra materia que se está discutiendo en este minuto en el Congreso y que es un nuevo retiro. ¿Cómo afectaría la rentabilidad de los fondos? Es la pregunta que nos manda él. Bueno, nosotros ya pasamos por los retiros. No fue una experiencia desde el punto de vista del manejo de las inversiones. Fue una experiencia muy desafiante. Los mercados tuvieron reacciones bien importantes. Incluso en el último, las tasas de interés en Chile subieron en niveles que no se habían visto nunca, en términos del movimiento que se generó y el nivel de la tasa de interés. Eso obviamente generó pérdidas en los fondos. También vimos el efecto en la inflación, que fue bastante claro, que Chile tuvo más inflación que el resto del mundo. El tipo de cambio también tuvo un efecto relevante. Entonces, y lo otro es que un retiro al final es menores pensiones. Y toda esta discusión que, como dijimos en una de las primeras láminas que se ha tenido a través del Congreso y ahora en el Senado, es para mejorar las pensiones. Y un retiro va en la dirección totalmente contraria a mejorar las pensiones. Sí, tiene efectos negativos en varios otros elementos, pero en el caso de las jubilaciones el efecto es importante. Muy importante. Ahora, pasando a otro tema, Claudia Tronche pregunta, ¿tienen alguna proyección de rentabilidad en la que van a terminar los fondos en general en 2024? Carlos, tú algo mencionabas de acuerdo a renta fija. En renta variable es bien complicado hacer proyecciones, pero ¿cuáles son los fundamentos o los elementos que van a estar marcando el desempeño de los multifondos? Sí, lo de la renta fija, el 6,2% Sí. que dijimos, era pensando en 12 meses. En general, como decía Francisco, nosotros esperamos un buen desempeño tanto en la renta variable como en la renta fija de aquí a fin de año. En general, uno podría esperar, dado la recuperación que ya ha tenido la renta fija, pues deberíamos seguir en una senda positiva para el resto del año. Renta variable también va a aportar mucho a los fondos A, B y C principalmente, por lo tanto, esperamos que sean buenas rentabilidades de aquí a fin de año y de aquí a los próximos 12 años también. Claro, de los próximos 12 meses. 12 meses, perdón, Claro. 12 meses. 12 años también, por supuesto, queremos que hayan retornos positivos. Nos han llegado muchísimas preguntas, pero no se preocupen, las que no alcancemos a contestar ahora van a ser resueltas de todas maneras por el área de servicios de AFP Capital. Y además, este streaming va a estar disponible tanto en la página web de AFP Capital como también en Capital Play en los próximos días, por si quieren volver a revisarlo. Ahora, Carlos, yo sé que tú lo mencionaste, pero yo creo que sobre todo en los temas como renta fija vale la pena dar una mirada nuevamente sobre cuál va a ser el desempeño de los fondos D y E, pero además Xiona López nos pregunta por el fondo C, que tiene esta mezcla, es el fondo de equilibrio. Es un fondo de equilibrio, no está tan expuesto a la renta fija local como los fondos D y E.
y tiene un poco más de exposición a la renta variable. Eso te da como una mezcla, una combinación bastante buena porque es bastante diversificado el fondo. No cae, no pondera mucho un factor de riesgo versus otro. Es un fondo que en el fondo pondera de todo un poco y eso hace que sea un fondo bastante estable. Si bien nosotros pensamos que, claro, si los mercados de renta fija andan bien, probablemente los fondos de AIB se van a ver más beneficiados que el fondo C. Lo mismo pasa con el fondo AIB en el caso de renta variable, pero como esperamos que en general los mercados, tanto para renta fija como para renta variable, tengan buenos desempeños, esto debe verse reflejado también en el fondo C. Claro. Y esperamos una muy buena rentabilidad también de aquí a los próximos 12 meses. Sí. Bueno, pasando a otro tema geopolítico, Michelle Nasal pregunta, ¿la inestabilidad en Oriente Medio pudiera afectar las rentabilidades teniendo en cuenta que ha ido escalando la tensión a nivel internacional? Francisco. Bueno, es un factor de riesgo, nosotros lo estamos monitoreando, nosotros no tenemos inversiones en Oriente Medio de forma relevante, pero sí eso puede generar cierto impacto en algunos activos o materias primas, como puede ser el caso del petróleo, pero hoy día no está dentro de nuestros principales focos de riesgo lo que está ocurriendo ahí. Sí, no tiene nada que ver con la tensión geopolítica, sino es el impacto finalmente que tienen en los mercados. Hay que hacer ahí la separación, ¿no? Exactamente, sí. Y en el caso, por ejemplo, del conflicto de Rusia y Ucrania, que ha pasado lamentablemente a segundo plano, ahí tampoco, al parecer, ha habido tanto impacto en el último tiempo, ¿no? No se espera ahí mayores consecuencias en los fondos, ¿no? En los fondos, bueno, lo que se ha visto en la práctica es que ese riesgo que ya se materializó a través de esta lamentable guerra que hay entre Ucrania y Rusia, tuvo en su momento un efecto en Rusia, pero los fondos no tienen hoy día inversiones ahí y lo más importante es que el resto del mundo está con un crecimiento bastante saludable, en torno al 3%, las utilidades de las compañías están creciendo entre el 6 y el 10%, que también es algo favorable. Como mencionamos anteriormente, la Reserva Federal al parecer va a iniciar un proceso de baja de tasas, también creemos que eso es favorable. Viene la elección de Estados Unidos, ahí hay de alguna manera eventos de volatilidad, pero en el contexto general vemos un escenario relativamente positivo. Sí. Bueno, nos preguntan también qué estrategia están adoptando para mejorar las rentabilidades en comparación a la competencia, AFP Capital versus las otras administradoras. Bueno, la competencia entre AFP es algo permanente, intenso y algo en lo cual estamos muy bien preparados y de alguna manera el equipo completo de inversiones y riesgo de AFP Capital está permanentemente analizando dónde están las principales oportunidades, dónde están los riesgos. Hay un foco importante de atención hoy día en Estados Unidos con la inteligencia artificial y la tecnología. Hay otro foco importante del equipo hoy día en mirar oportunidades en la región. La región está con castigos altos porque las rentabilidades han sido muy malas. Hay un foco grande del equipo en alternativos, en este aumento límite y por lo tanto ahí también vamos a buscar una diferencia. Entonces estamos muy movilizados en buscar esas diferencias y nada, pensamos que nos va a ir bien. Sí, efectivamente. Bueno, nos siguen llegando preguntas aquí en este streaming número 46 de AFP Capital, pero no se preocupen, las que no contestamos aquí van a ser resueltas por el área de servicios de la administradora. Ahora, en honor al tiempo, Francisco, ¿quisieras dar unas palabras de cierre? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y todas quienes se conectaron. Y nada, pues, volver a mencionar lo que hemos dicho hace un buen tiempo, la importancia de que tengamos una reforma que mejore las pensiones y que resguarde la libertad de las personas de elegir, que se mejore también el régimen de inversión para que las rentabilidades futuras mejoren y con eso las pensiones también mejoren. Y nada, pues vamos a estar aquí permanentemente dando, como se llama, información y transmitiendo la importancia del ahorro y la importancia de los multifondos en una buena pensión. Sí, bueno, yo te quería agradecer a ti, Francisco, a Carlos también por habernos acompañado en este streaming número 46, donde estuvimos revisando las perspectivas que hay para el segundo semestre. Hablamos de activos alternativos y también, por supuesto, de la reforma previsional. Carlos, Francisco, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Quería agradecerle también a todos quienes se conectaron a esta transmisión, a todos quienes hicieron preguntas, las que no pudimos contestar.
no se preocupen, van a escribirles y van a ser contactados por el área de servicios de AFP Capital. Gracias también a Melitón Bustinza, que nuevamente nos acompañó en lengua de señas, y a todos los medios que se estuvieron plegando a esta transmisión. Nosotros nos reencontramos en un próximo encuentro aquí de AFP Capital. En AFP Capital entendemos que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo en el presente. Por eso queremos construirlo contigo, a tu manera, con nuestro multiplicador de aportes, que te permite proyectar tus ahorros, con más de 43 streamings en Capital Play, para mantenerte informado. O con nuestro servicio de video atención, que estará contigo donde y cuando quieras. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.